80 Tradición, con invitados, como habíamos prometido. Y nos visita el doctor Horacio Ruiz, que bueno, es doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia en la UNTREF, además también licenciado y magíster en Letras de la UBA, investigador en Ciencia y Arte de UNTREF, y también creador y presidente de las jornadas Ricardo Guiraldes. Bueno, con muchísimo material, con muchísima información. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradezco el programa por la invitación. Bueno, vamos a tratar de responder algunas preguntas sobre la tradición, sobre Guiraldes, y hay algunas cosas que estoy trayendo en este momento que son inéditas, que pueden ser primicia. Bien. Me imagino que esto debe tener mucho tiempo de investigación, de dedicación, horas, ¿no? Y pasión por lo que se está haciendo. Sí, la jornada de Ricardo Guiraldes que comienza en el año 1996 en la Universidad de Buenos Aires y duran hasta 2005 por un hecho natural, la muerte de Ramachandra Gouda, que era el hijo adoptivo de Adelina del Carril y de Ricardo Guiraldes. Y bueno, ahí yo clausuro ya las jornadas, pero sigo investigando con todo el archivo que me dejó Ramachandra Gouda, no solamente sobre Guiraldes, sino sobre Adelina del Carril, que fue la mujer, y que fue una de las primeras feministas que pocos conocen en el país, en los años 20. Yo digo que es una feminista avant la lettre, ¿no? Pero con Victoria Ocampo y con un grupo muy importante de mujeres. Voy a hablar también un poco sobre Adelina. ¿Y cómo nació esta pasión por seguir investigando, por descubrir todo esto que por ahí a otra persona no se le hubiese ocurrido? Yo tengo el privilegio de ser el primero que trabaja sobre esto de una manera, digamos, in situ, porque he recorrido archivos de distintos lugares, he conseguido la partida de nacimiento de Guiraldes. Todos creían que Guiraldes había nacido en San Antonio de Areco. Por lo general la biografía dice nace en Buenos Aires, lo cual es muy ambiguo, pero él nace en la calle Corrientes 531-535, donde ahora hay un edificio, y yo ahí coloqué una placa en el año 2000. Todo esto producto de un trabajo de elaboración que viene de los años 90. En el año 96 comenzamos con las jornadas, que fueron nacionales, en la Universidad de Buenos Aires, repito. Siguieron en San Antonio de Areco, en Mercedes, en otros lugares. Él llegó a Salta, una de las últimas jornadas, y se decretaron, el Senado de las Naciones decretó de interés nacional, y a partir de 2000 se constituyeron en internacionales, con las adhesiones de Estados Unidos, Cuba, Chile, y una cantidad de países que sería largo enumerar. Donde se lee mucho Guiraldes, sobre todo en Cuba. Yo acá traje una edición. Estuvo por Cuba también. Estuvo en Cuba, estuvo en la isla de Guanabacoa, yo hice todo el recorrido cubano de Guiraldes, que fue breve, porque estuvo 2 días prácticamente, pero estuve por esa zona mágica, mística, que es Guanabacoa, que está muy cerquita de La Habana, y conseguí una rareza, porque es una edición que tuvo una repercusión inmensísima en Cuba. Esta edición es de los años 90, o sea, me sorprendió porque Cuba creo que es uno de los países que más lee a Guiraldes en América Latina. Y me llamó poderosamente la atención, ¿no? El hecho de que Cuba, Guiraldes, existe el prejuicio con respecto a Guiraldes por su condición de aristócrata, entre comillas, pero en realidad lo que él tenía era una aristocracia de tipo espiritual. Entonces yo creo que Cuba, con su ideología, percibió eso, ¿no es cierto? Y esta es una edición rara porque ya habían quedado pocos ejemplares en Cuba y tuve la posibilidad de conseguirla. Con respecto a mi pasión, que es tu pregunta primigenia, nace a partir de los estudios que hago en la Universidad de Buenos Aires con el profesor David Viñas, que estaba en el Instituto de Literatura Argentina, con la doctora Teresita Furgone de Frischke, donde empezamos a trabajar material. Ellos tenían cierta edad ya y me encomendaron a mí debido a que era más joven y tenía más posibilidades según ellos. Y ahí comencé con el estudio, no solamente con Guiraldes, sino con otros
no solamente con escritores, sino también con científicos, ¿no? Pues yo soy magíster en letras en la Universidad de Buenos Aires, pero también ciencia. Soy doctor en ciencias en la UNCRED. Entonces yo creo que esas dos cosas me posibilitan hacer una investigación un poquito más profunda de ciertas instancias que han pasado, digamos, o desapercibidas o criticadas por el propio sistema. Guiraldes, a través de Adelina del Carril, en los años 20 comienza una etapa mística. Ellos viajan, Guiraldes precisamente, en 1910 hace un viaje por Oriente, y ese Oriente lo deslumbra. Entonces trae ideas muy interesantes, sobre todo con el declive de Occidente ante la inminencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces comienza a estudiar así, de manera como un diletante, la cultura oriental, sobre todo la de la India. Y en 1913, al casarse con Adelina del Carril, que era una gran orientalista, una de las grandes orientalistas, me han publicado en la India trabajos, casualmente hay uno que me van a publicar ahora. De hecho, me han publicado en Papeles de la India, esa relación que tenía Adelina del Carril, que fue uno de los primeros contactos, un vaso comunicante, con Ricardo Guiraldes. Y ahí comienza la fortaleza de ambos en relación con un nuevo espíritu, que es el espíritu oriental. Y toda la obra de Guiraldes está imbuida de ese espíritu oriental. Incluso muchos me dicen, bueno, Don Segundo Sombras es una obra gauchesca. Evidentemente lo es, pero subyace una idea que es muy oriental, que es la idea del maestro y del discípulo. Ahí hay un discipulado que es propio de la mentalidad, sobre todo india. No digo hindú porque muchos dicen hindú es una religión, ¿no? Estamos hablando de la cultura india en general. Es decir, yo considero Don Segundo Sombra como el corolario de toda esa perfección que tuvo Guiraldes a través, sobre todo de 1913, a través de su acercamiento a Adelina del Carril, su casamiento. Yo digo que es el corolario porque ahí resume un poco lo que es una novela iniciática. Durante muchos años a Don Segundo Sombra se la catalogaba simplemente como literatura gauchesca, ¿no es cierto? Yo descubrí elementos, yo tuve el privilegio de tener el archivo, trabajar con el archivo de quien fuera el hijo adoptivo que mencioné al principio, nacido en Bangalore, en el sur de la India, Ramachandra Gowda. Esto es una historia que, si querés, te la comento, pero es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, Ricardo Guiraldes nace en 1886, en la casa de los abuelos, de los Guerrico. Nace en Capital Federal. Bueno, él constantemente viaja a San Antonio de Areco, de Buenos Aires a San Antonio de Areco, pero estaba muchísimo tiempo en Buenos Aires, ¿no es cierto? De hecho, va a crear la revista Proa, va a colaborar en Prisma, va a ser amigo íntimo de Jorge Luis Borges, y es decir, y en 1903 se casa con Adelina del Carril. No pueden tener hijos, pero hay un mandato de Ricardo Guiraldes que le dice, bueno, cuando yo muera, por él sabía tener una enfermedad terminal, la enfermedad de Hodgkin, que es un cáncer de ganglios, y le dice, bueno, cuando yo muera quiero que vos vayas a la India y ahí, no le dijo, vas a encontrar, va a aparecer una persona que va a ser nuestro hijo adoptivo, post-mortem. Adelina del Carril va a la India y conoce a Ramachandra Gowda, un chiquito, convive un tiempo con él en la India, y a los 15 años de Ramachandra lo trae a la Argentina con el consentimiento de la familia, con todo el reservorio, con todo el archivo, ¿no es cierto?, no solamente de Guiraldes, bueno, ya era un chico que se iba formando, lógicamente, sino también de la obra de Adelina del Carril, que ha sido silenciada. Yo saqué un fascículo, editorial, ¿puedo nombrar la editorial? Sí. Editorial Duncan,
que es un pequeño opúsculo que se llama Adelina del Carril, esa desconocida. Como te dije al principio, es una de las primeras feministas y es una de las primeras mujeres en introducir el pensamiento oriental. Funda en Martínez, provincia de Buenos Aires, una congregación de estudios orientales. Es la primera que aparece en la Argentina y creo que también en América. Bueno, traduce del inglés a filósofos muy importantes, a cultores de la poesía, es decir, introduce el pensamiento de la India en la Argentina, cosa que en su momento era bastante criticada por los prejuicios, sobre todo que oponía la Iglesia, ¿no es cierto?, frente a ese tipo de manifestaciones diferentes, ¿no?, de la ortodoxia convencional. Entonces, cuando Ramachandra observa que hay una obra de Ricardo Guiraldes, pero también de Adelina del Carril, empieza a trabajar con el archivo de ambos, porque ella también trabajaba, era una gran poeta. Acá hay algunas poesías de ella bastante interesantes. Hay mucho más material que tengo que sacar otra edición ampliada. Eso es simplemente un folleto que me pidieron que editara. Y bueno, y ella, tanto ella como él, van a ser, digamos, un reservorio importante dentro de la cultura del siglo XX, porque yo en el archivo he encontrado cartas de Alfonso Reyes, de Neruda. Ella era cuñada de Pablo Neruda, porque Pablo Neruda estaba casado con Delia del Carril. Hermana. Claro, era la hermana. Entonces Adelina tiene el parentesco de ser cuñada de Pablo Neruda. Ramachandra Gula me contaba anécdotas de entrecasa muy interesantes, muy sabrosas, en Isla Negra y demás, sobre Neruda y la relación familiar. Era un jovencito, tendría 20 años aproximadamente cuando va a Chile, y bueno, cuando Neruda viene acá, etcétera, etcétera. Bueno, siguiendo con la historia de Ramachandra, él es un poco el depositario de toda la obra. Una vez que muere en el año 1967 Adelina, es depositario de esa obra que es inconmensurable. Es de una riqueza, pero yo diría abismal. No creo que exista otro archivo de tal riqueza. Bueno, y se ha exhumado de ese archivo la cuarta parte. Por eso siempre digo que la biografía de Ricardo Guiraldes es una biografía inconclusa. Y ni que hablar de la de Adelina del Carril. O sea, bueno, yo trabajé mucho con Ramachandra. Ramachandra fallece en el año 2005 y me dice, Horacio, vos estás destinado para continuar con la obra. Claro, yo estaba haciendo un montón de cosas, porque yo tengo cátedras en distintas universidades, estaba haciendo otro doctorado, etcétera, etcétera, pero siempre me dedicaba y me sigo dedicando a, digamos, a exhumar documentos, a trabajar. Yo voy mucho a la provincia de Buenos Aires, doy conferencias, me llaman, y bueno, un poquito a transmitir todo eso que en realidad es un mandato de Ramachandra, que a la vez es un mandato de Ricardo Guiraldes. Es decir, yo sería una tercera generación de tributarios de ese mensaje. Lo llamo un mensaje de silencio. Entonces, toda la investigación que comienza en los años 90 se plasma, se concreta en las jornadas que comienzan en 1996 con el auspicio de la Universidad de Buenos Aires. Y con la concurrencia, bueno, acá tengo muchas fotos no sé si querés que las... Sí, bueno. Es decir, Ramachandra entonces participó de estas jornadas. Sí, ahora te voy a contar. Bueno, acá hay algunas fotos muy interesantes. Esta, por ejemplo. Acá está el vicepresidente de las jornadas, Rubén Darío Gasparini, que en este momento preside la SADE Mercedes. Entre otros el folclorólogo Félix Colucho,
el doctor Anderson Lindbergh, Giulio Ferraro, bueno, y la hija de Félix Coluccio. Es decir, todas esas personalidades, esto es cuando coloqué la placa en el año 2000, el 12 de febrero de 2000. El 13 caía domingo, porque el 13 de febrero de 1886 era el natalicio, había sido el natalicio de Guiraldes. Bueno, y toda esta gente participó en esas jornadas, o sea, una mínima parte, pero gente muy importante dentro de la cultura, lamentablemente casi todos ya fallecidos. Gente que ha trabajado mucho por la tradición, que ha trabajado mucho por el folclore, sobre todo el profesor Félix Coluccio. Y acá quiero hacer una reflexión sobre lo que es el folclore, porque a veces se confunde folclore con tradición. El folclore es una parte de la tradición. La tradición no es simplemente folclore, pero es el basamento de la tradición. La etimología de folclore es folk, que significa pueblo, y core, que significa acervo, patrimonio, saber. Este término fue acuñado en el 22 de agosto de 1846 por William John Thomson. Muchos lo conocen como Toms, ¿no? Que es el que acuña el término. Era un arqueólogo británico. Bueno, y a partir de ahí se empiezan a oficializar los estudios folclóricos, relacionándose de a poco con otras disciplinas, que eso es lo que hago yo, porque las jornadas que creé eran transdisciplinarias. Esa transdisciplina incluía a sociólogos, historiadores, plateros, sogueros, es decir, nadie estaba excluido en esas 10 jornadas que hicimos con un gran suceso. Bueno, en 2000, lo dije ya al principio, el Senado de la Nación declara estas jornadas de interés nacional y cultural. Y el jefe de gobierno, 10 de febrero de 2000, avala la colocación de la placa, que fue todo un suceso porque, bueno, que a un Guiraldes porteño nadie se lo imagina, ¿no? Entonces, en el solar de Avenida Corrientes 535. Edición limitada. Date el gusto. Espacio publicitario. Te invitamos a conocer la Mesón de la Elegancia. La Mesón de la Elegancia. 15 años, novias, comuniones, madrinas, bautismos, fiestas. Diseños exclusivos que hacen la diferencia. Atención personalizada y asesoramiento permanente para que el modelo marque tu estilo. Confecciones a medida, prendas para cualquier ocasión o evento y para todas las edades. Coronitas, ramos y accesorios. Pellegrini 1912, Casi Moreno en San Martín. Teléfonos 4755-1357 y 4713-3139. www.lamesondelaelegancia.com. Videoclub M&M. Copias originales en DVD y Blu-ray. Todos los géneros. Amplio catálogo en VHS. Insumos de computación y accesorios de video. Servicio de desgrabación de audio. Vicente López, 2983, Villa Ballester. Teléfono 4738-2041. Y me queda la duda, Ramachandra en algún momento retomó algunos de los textos de Ricardo o escribió algo propio. Sí,
No, no escribió nada propio. Él se dedicaba denodadamente, él residía en el Bolsón. Sí. No volvió más a la India. Él estaba radicado en el Bolsón, en una época donde existía el hipismo, en los años 60. Bueno, se instala ahí con un grupo de gente con una imprenta muy rústica y empieza a sacar los yatras, que yo mostré en una de las jornadas y que lamentablemente no traje, que es un poco el recupero del material de Ricardo Guiraldes. Y aquí que en un momento dado en el Bolsón se produce un incendio y se le quema parte del archivo. Es decir, lo que queda del archivo él lo sigue trabajando. Yo voy al Bolsón, trabajo en varias oportunidades con él, y después cuando vine a Buenos Aires, en las jornadas, durante todo ese tiempo estuvimos trabajando, hasta el día anterior a la muerte de Ramachandra, estuvimos trabajando con el archivo ya no solamente de Ricardo Guiraldes, sino de Adelina del Carril. Me decía, yo no voy a tener tiempo, pero vos encargate de la obra de Adelina. Porque Adelina era una persona absolutamente austera, era una persona que no quería, digamos, una publicidad para ella, no quería la promoción de ella, sino de su marido. Y le dijo al hijo, dice, bueno, una vez que saques todo el material de Ricardo, ahí recién podés comenzar con lo mío. O sea, tiene una cantidad muy importante sobre todo de poesía, de ensayos, sobre todo relacionados con el tema de la mujer. Y vos fíjate que en los años 20, bueno, había dos temas tabús, que eran el feminismo y el tema de Oriente. Es decir, en Adelina del Carril yo creo que están las dos cosas. Esos dos prejuicios que la sociedad tenía para con la mujer, y sobre todo las mujeres escritoras, las mujeres intelectuales, y como dije anteriormente, con la cultura oriental. Ahora, esta cultura oriental va a ser muy importante porque va a influir sobre todo en Borges, y va a reconocer que Guiraldes fue uno de los pioneros en la introducción de esta nueva mentalidad. ¿Por qué digo esto? Porque después de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, Occidente es un desquicio. O sea, está absolutamente desquiciado, está absolutamente en declinación. Y eso ya lo percibía el primer viaje que hace Oriente Guiraldes es en 1910. En 1913 se casa. Quiere decir que ellos van a buscar, yo diría, un reservorio espiritual no en Occidente, sino en Oriente, y creo que evidentemente lo encontraron en Oriente, ¿no es cierto? Es decir, todo esto no murió con ellos, es decir, es como que se sembró la semilla de ese espíritu orientalista, no en un sentido religioso, porque lo dice muy claramente en uno de sus cuadernos. Tenía cuadernos que están en el Yatra. Él hacía meditación, hacía yoga, es decir, hacía un régimen muy oriental, pero decía, esto no es una religión, no es una religión, es una forma de vida. O sea, lo que se confunde acá a veces son las formas de vida, las vivencias. Bueno, vas a hacer yoga, sos hindú, estás en tal secta, tal. No, él estaba totalmente, era antidogmático, lo mismo que Adelina del Carril. Lo que decía que toda esta semilla fue recogida, fue acrecentada por Jorge Luis Borges, que es uno de los que avalan la obra de Ricardo Guiraldes, y dicen, bueno, realmente tenía razón. Ya en los años 30 se avecinaba una Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué pasa con los valores occidentales? O sea, ya se preveía una nueva conflagración mundial. Entonces, ¿qué pasa con los valores occidentales? ¿Acaso no tenían razón ya en las primeras décadas del siglo pasado Ricardo Guiraldes y Adelina del Carril? Entonces yo creo que ahí empieza una concientización, ¿no es cierto?, de que lo oriental no es ni lo exótico ni lo extraño, sino que
puede ser incorporado a través de las vivencias. Y bueno, y Borges era un gran, yo diría, apologista de toda la obra, sobre todo obras póstumas, porque claro, muere en el año 1927 Ricardo Guiraldes. En el año 1926 sale Don Segundo Sombra y deja 3 libros que son básicamente orientalistas, que son publicados póstumamente por Adelina, ¿no es cierto? Aparecen en 1927 y 1928 los poemas místicos, que son realmente maravillosos, donde ya hay una introspección espiritual muy elevada. Los poemas solitarios, y finalmente en 1932 aparece El Sendero, póstumamente. Eso, El Sendero lo había escrito, él está enfermo durante 2 años de un mal terminal, como dije, y bueno, lo escribe supuestamente entre 1924 y 1925 y parte del 26, antes de morir. Pero El Sendero realmente es un poco el resumen de toda esa actitud espiritual que había tenido Ricardo Guiraldes, y sobre todo con el apoyo de Adelina del Carril, ¿no? Porque él era, me lo decía Ramachandra Gouda, decía, era muy vago para escribir, para editar, y ella lo alentaba permanentemente, sobre todo cuando en Segundo Sombra, claro, el hombre estaba falto de energías, estaba enfermo. Bueno, en Segundo Sombra, gran parte de la digamos, de la felicidad que podemos tener al leer Don Segundo Sombra se la debemos a Adelina del Carril, que estaba al lado de este gran hombre, ¿no es cierto? Que ya estaba en un estado casi terminal, ¿no? Él fallece en París y pocos meses antes, en un artículo de La Nación del mes de septiembre de 1926, a posteriori de la edición de Don Segundo Sombra, Leopoldo Lugones canoniza a la obra diciendo: es un descendiente directo de Martín Fierro. O sea, Leopoldo Lugones es el que canoniza a Don Segundo Sombra pocos meses después de la aparición de la primera edición, ¿no es cierto? Se edita en San Antonio de Areco, la primera edición, y bueno, a partir de ahí el hombre de Guiraldes, él lamentablemente no pudo conocer la fama porque murió a los pocos meses. Él muere en octubre de 1927, ¿no? Pero forma parte de esa, digamos, gauchesca, ¿no? Iniciada, según Lugones, por Martín Fierro. Y bueno, y el punto importante es marcar que Don Segundo Sombra también está dentro de ese canon, ¿cierto?, de la gauchesca. Tengo algunas primicias, otras primicias más. Acá tenemos los manuscritos. Es el primer libro que edita Ricardo Guiraldes, que se llama El Cencerro de Cristal. Es una serie de poemas, el libro, y se titula Pierrot. Lo importante de esto es observar las correcciones que hacía Guiraldes, ¿no? Esta foto fue sacado por el director de fotografía muy conocido, Pedro Roth, de la revista Proa. Eso es de 1915. En 1915 es la primera obra de Guiraldes editada, junto a Cuentos de Muerte y de Sangre. Ambas son de 1915. Bueno, esto es un documento que sacamos de la Biblioteca Nacional, la cual en ese momento casi nadie tenía acceso. Nosotros tuvimos acceso gracias a la Universidad de Buenos Aires y a la revista Proa. Esta revista fue creada en la década del 20 por Ricardo Guiraldes, Jorge Luis Borges, Brandán Carafa, entre otros, y tuvo 2 ediciones, una en 1922 y otra en 1924. Esta edición es, digamos, la tercera que existe, la tercera tirada que existe, y comienza hacia fines de los años 80.
Bueno, me encomendaron la compilación, por primera vez salió un número dedicado a un escritor desde el año 22. Esto salió en el año 2000, en mayo-junio de 2000. Fue antes del Corralito, si no hubiera sido imposible sacarlo. Tuvimos suerte en ese sentido, valga la digresión. Y entre otras joyitas, porque estaba hablando de joyitas, hay una que es muy interesante, que es una composición, es un tango, El Paraíso, donde hay una partitura musical, pero dice Ricardo Guiraldes. Se supone que Ricardo Guiraldes escribió, o sea, él no sabía música. La música se supone, yo conjeturo que es de González Garaño, que era muy amigo de él. Pero está la partitura musical, y esa partitura musical se ejecutó por segunda vez en la historia durante una de las jornadas en San Antonio de Areco. O sea, en base a lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Que es un documento que se descubrió, que lo descubrí yo casi de casualidad, como se descubren todas las cosas, precisamente en el Museo Ricardo Guiraldes, el Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes. Quiero hablar dos cosas con respecto a los museos importantes de San Antonio de Areco, que es un poco el reservorio de todo el patrimonio de Ricardo Guiraldes, ¿no? Además del de Ramachandra. La importancia del Museo Ricardo Guiraldes, o sea, creado en la década del 30, y la importancia fundamental que tiene en este momento el Museo Gauchesco Osvaldo Gasparini. En ese museo se realizan actividades de tipo cultural, donde van desde payadores hasta poetas noveles. Hay un taller literario que trata temas sobre la tradición. Es decir, yo pienso que la tradición es viva, es lo más vivo que existe, a pesar de que muchos dicen, no, es cosa del pasado. La tradición es algo que tiene vida propia, y se va ayornando, se va renovando según pasa el tiempo. De hecho, no podemos hablar del gaucho en la actualidad, sino del paisano. Un paisano que va en una 4x4, que lleva jeans, pero que sigue manteniendo ese espíritu primigenio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que rescatar. Cuando dice lo del gaucho, bueno, no, el gaucho se ha transformado, ha sufrido una transformación. Y la tradición también. La tradición no es algo que se cristalice o estanque, sino que tiene una continuidad desde otro lugar. Sufre transformaciones que hay que saber apreciar. Bueno, en el Museo Osvaldo Gasparini, el profesor Gasparini sigue con esa tónica de revitalizar esa tradición arequera, y no solamente arequera, porque es presidente de SADE Mercedes, de toda la zona bonaerense, de la zona oeste. Bueno, y ahí estamos trabajando mucho con autores como Roberto J. Pairó, Almafuerte, es decir, una gama de autores muy importantes que hicieron un poco la identidad de esos pueblos. Además de Gasparini, también hay tres tradicionalistas muy importantes que son pintores, que es Miguel Ángel Gasparini, Luis Gasparini y el hijo del presidente de SADE, que es José, que es un muchacho muy joven, pero es un gran pintor de temas tradicionalistas, pero remozados. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se sigue una línea, se cree que la tradición es inmutable, ¿no? Entonces, debido a algunas sugerencias mías, hace muchos años, él era muy chico, le dije, bueno, vos tenés que seguir en este camino, pero a lo mejor necesitas cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, ya no es el gaucho que pinta el gaucho tradicional, sino es un gaucho más diluido, más con esfumaturas, es decir, más casi posmoderno, diría yo, lo cual no le quita la condición de gaucho, ¿no es cierto? Porque las distintas formas, las distintas manifestaciones siempre conducen a un núcleo, lo que llamo el núcleo duro de la tradición. Bueno, en Areco se está, bueno, yo hice las jornadas y realmente la familia Gasparini ha sido uno de los aportes esenciales en la construcción de las mismas. Bueno, y ahora estoy en plena tarea de trabajar con Adelina del Carril, que no puede quedar postergada, porque en realidad
el acto de altruismo de ella hizo que su obra no se conociera, o que la conociéramos en un círculo muy cerrado. Y la importancia que tiene esta mujer, repito, es yo diría fundamental en América. Entonces yo creo que debe ser reeditada o ampliada sus ediciones, como esta que es mínima, y bueno, y ver un poco de qué manera esto se puede publicitar y difundir. Seguro que sí. Nos tenemos que ir, ya son las 2 de la tarde. Se pasó rapidísimo, muy interesante, y bueno, me alegro de haber hecho este nexo. Si la productora me lo permite, puedo dejar un correo electrónico que es Horus, HORUS 1908 @gmail.com. Horus 1908 @gmail.com. Bueno, muchísimas gracias por la visita, y bueno, nos vamos deseándoles todo lo mejor, y por supuesto nos volvemos a encontrar a través de televisiónpositiva.com.ar.